Bueno, bienvenidos a a esta edición de nuevo material audiovisual relacionado a la utilización del programa de gestión de base de datos de PINFO en el análisis de información epidemiológica. En esta presentación haremos un recuento de lo avanzado hasta la semana número 4. Generaremos mayores recursos de apoyo sobre el análisis inferencial, que es el tema desarrollado durante la semana número 4, y marcaremos a partir de ello los trabajos a desarrollar como trabajo de fin de módulo y que son los correspondientes a esta quinta semana de trabajo que iniciaremos a partir del día lunes 3 de junio. Pues bien, veamos qué es lo que hemos obtenido hasta el momento a través de la aplicación del programa de PINFO al análisis de brote de la enfermedad ictérica en un área rural del estado de Morelos. Pues bien, el caso que hemos estado trabajando durante todo este módulo corresponde a un brote de ictericia reportado entre el 1 de junio al 26 de agosto de 1986 en la comunidad de Huitziliya, comunidad que se caracteriza por una población de 1.757 habitantes distribuida en 20 manzanas y donde se tiene el antecedente de que no se cuenta con servicios públicos de agua ni disposición discreta, tanto de condiciones ambientales bastante deplorables, donde hay una elevada porcentaje de población que realiza prácticas de fecalismo al aire libre y donde la comunidad está surcada por 3 arroyos que a su vez también la mayoría de las casas cuentan con pozos propios de poca profundidad con diferentes características y a partir de los cuales se surten de agua para el consumo humano y para otro tipo de utilización. Lo que tenemos acá es una representación gráfica de la comunidad de Huitziliya. Pues bien, ante la alerta generada por el personal del puesto de salud de la comunidad, pues los servicios estatales de salud han deciden realizar un análisis del brote reportado, ¿no? Partimos del hecho de que estamos ante un brote porque hay una mayor cantidad y concentración y reporte de casos de brote ictérico que los reportados en periodos previos. Teníamos años previos donde se reportaban 2 o 3 casos y en este año se habían reportado hasta 31 en un periodo de tiempo bastante corto. Se decide entonces catalogarlo como un brote y se acude un grupo de personal a estudiar el brote como tal. Pues bien, veamos que el análisis de brote es un estudio que se realiza, digamos, cuenta con 2 grandes etapas, ¿no? En un primer inicio se realiza un estudio descriptivo del brote que inicia con la definición de caso, identificación de los mismos y caracterización del brote en las 3 dimensiones epidemiológicas básicas: tiempo, lugar y persona. En la segunda y tercera semana de este módulo se ha solicitado desarrollar una serie de ejercicios que van desde la creación de la máscara de captura a la captura de información de los casos captados, que asciende hasta 88, y a partir de la información capturada de estos casos hemos caracterizado el brote en estas 3 dimensiones: tiempo, lugar y persona. Para la caracterización en tiempo, lo que hemos solicitado es que generen una distribución de la aparición de casos por semana epidemiológica, lo cual ha dado origen al gráfico que se presenta en la parte derecha de sus pantallas y que estoy señalando en este momento con el cursor. Perdón. También hemos solicitado que generaran la caracterización por lugar, para lo cual hemos solicitado la identificación de tasas de ataque por manzana, las manzanas de residencia de los casos, y es posible también auxiliarnos del mapa de la comunidad y a partir de la identificación de las tasas de ataque podríamos colorear en diferentes tonalidades de color las manzanas que han sido más atacadas o que sufren mayor ataque. Y esto nos permite tener una identificación visual de en qué sector
es que se están desarrollando una mayor o se están concentrando los casos dentro de la comunidad. Podríamos utilizar aquí una combinación de colores entre rojo, naranja y verde, donde el rojo puede indicar las manzanas de mayor tasa de ataque y el verde aquellas que no tienen mayores no tienen casos reportados o que las tasas de ataque son muy bajas. Y la caracterización en persona, para lo cual hemos solicitado la generación de tasas de incidencia por grupo de edad y sexo. Pues bien, veamos que a lo largo de la primera aproximación y el primer contacto con los habitantes y la realidad de la localidad donde se está generando el brote, pues comenzamos a generar una serie de premisas, una serie de hipótesis, tanto de acerca del agente etiológico que puede estar generando el brote como de los posibles factores de riesgo asociados con la aparición del mismo. Hasta este momento, como agentes infecciosos, pues estamos sospechando sobre todo de etiología viral, ¿no? Dado la cantidad de casos y a la tipología de brote que el gráfico orienta, es que muy probablemente es de, por contagios de persona a persona, dado a los múltiples picos que tiene reportado durante el periodo de brote, y dado que es posible y plausible el tipo de contagio persona a persona, pues cobran mayor valor las hipótesis sobre etiología viral. Dentro de ellas las que barajamos, hepatitis tipo E, o anteriormente conocida como tipo no A, no B, hepatitis A y hepatitis B, pero estas están ordenadas, digamos, entre las de mayor probabilidad como agente etiológico a las que son menos probables. El contagio de persona a persona se sospecha como principal mecanismo de contagio, aunque no es posible descartar eh, otros tipos de mecanismos de contagio, ¿no? Como por ejemplo la transmisión hídrica, dadas las deplorables condiciones ambientales y de prácticas relacionadas al tratamiento de agua para el consumo humano dentro de este grupo poblacional. Entonces, a partir de estas premisas, pues tenemos tanto sospechas relacionadas al agente etiológico como de mecanismos y variables relacionados a los posibles mecanismos de transmisión asociados a la aparición del brote. Y eh, hemos resumido estas variables como potencialmente relacionadas al brote a partir, digamos, de los hallazgos y de la información hasta este momento recolectada, y hemos decidido analizar una serie de variables que potencialmente para nosotros pueden estar relacionadas al brote. Hervido del agua al beber, contacto con un caso, relaciones sexuales con un caso, pozo a ras del suelo, pozo cubierto. O sea, nos interesan algunas relacionadas a formas de contacto directo entre personas sanas y los casos, ya sea de tipo sexual o no, y aquellas relacionadas al tratamiento del agua, como el hervido, eh, así como tipología de las características que pueden significar de riesgo en los pozos de donde se obtiene el agua para el consumo, como es que estén a ras del suelo, sin barreras que protejan, digamos, de aguas servidas o de aguas provenientes de los ríos o de las corrientes fluviales que se generan, ¿no? Pozos que no estén cubiertos, pozos con paredes que no cuenten con paredes protectoras internas, o pozos que cuenten o no con pretil para retener agua que proceda de aguas fluviales y que arrastren otro tipo de residuos. Y nos interesa sobre todo ver, por ejemplo, hay pozos que a la simple inspección, pues aparentemente tienen, o sea, es visible dentro de los mismos la presencia de agua sucia, ¿no? Y interesa también otras estrategias de tratamiento del agua, ¿no? Como coloración, filtración y demás. Entonces, cada una de estas variables hemos tratado como variables de tipo dicotómica, ¿no? Se presenta o no se presenta el factor de riesgo de interés. Ahora,
Lo que interesa es, para cada una de estas potenciales factores de riesgo o factores causales relacionados al brote, identificar, por tanto, la fuerza de asociación de estas variables con la aparición de los casos, ¿no? Y calcular el impacto potencial en la resolución del brote que generaría intervenir en cada uno de estos posibles factores de riesgo. Y a partir de estos datos, ¿no?, que serán producto del análisis estadístico con el paquete de PINFO, pues ajustar las tomas de decisiones a la evidencia científica así generada. Veamos entonces que el diseño que hemos escogido para generar este análisis de relaciones entre los potenciales factores de riesgo y la variable daño, en este caso o no caso, es un estudio de tipo casos y controles, donde a partir de la definición de casos y controles, pues una vez establecidos ambos grupos de comparación, pues preguntamos hacia atrás por los antecedentes de exposición a cada uno de los factores de riesgo evaluados. Recordemos que este estudio de casos y controles es de tipo observacional y por tanto y el diseño también es de tipo observacional y retrospectivo, o sea, a partir de la generación de ambas categorías de personas, casos y controles, hacemos un análisis retrospectivo, o sea, hacia atrás, o preguntamos por antecedentes de exposición a cada uno de los factores de riesgo en estudio. Por ser retrospectivos, no es posible identificar o calcular medidas de incidencia, por tanto, las medidas de frecuencia que son susceptibles de calcular serán las de prevalencia y odds ratio. De la misma manera, las medidas de fuerza de asociación posibles a calcular son la razón de prevalencia y la razón de momio, y la medida de impacto potencial posible a calcular es la fracción etiológica en expuesta. Por favor, acá solicito que repasen el tema relacionado a medidas epidemiológicas que han visto en los módulos previos. Pues bien, pero recordemos que estos resultados que obtengamos son a partir de un estudio proveniente de una pequeña muestra de casos y de controles. Una vez que obtengamos estas medidas de fuerza de asociación y de impacto potencial, la pregunta es, hombre, esto lo obtuve yo en un diseño muestral. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar los mismos resultados que obtuve en mi muestra? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar estos mismos resultados en la población general? Para contestar esta pregunta, pues es necesario aplicar el test estadístico que permita generar este análisis inferencial. Con las tablas 2×2, este estadístico será el test de chi cuadrado para el análisis bivariado. Si nos interesara hacer un análisis multivariado, pues tendríamos la necesidad de utilizar una regresión logística. Sin embargo, dado que trabajaremos con tablas 2×2, o sea, análisis bivariado, acá profundizaremos únicamente con el test de chi cuadrado. Veamos pues cómo generaríamos este análisis de las variables paso a paso. Tomaremos como ejemplo el análisis de la variable agua sucia visible en el pozo. Propongo la realización de una serie de pasos secuenciales para lograr, digamos, generar este procedimiento de análisis inferencial. El paso 1 sería, abrimos la base de datos con EpiInfo. Una vez abierto EpiInfo, pues daríamos clic en la opción Análisis Data en el botón Análisis Clásico. Esto nos abriría el Canvas y en el Canvas tendríamos que dar clic en la opción Leer, Read. Esto nos abriría la ventana de opciones de lectura, en la cual en el botón desplegable de base de datos o fuente de datos tendríamos que dar en la pestaña desplegable y ubicar dentro de la ventana de búsqueda el archivo de brote Huitzilía correspondiente a la semana número 4. Lo seleccionamos, damos clic y abrimos el archivo o el proyecto de estudios de casos y controles. Una vez abierto el estudio de casos y controles,
procederíamos a realizar un análisis de distribución simple de las variables de interés. Las dos variables de interés en este caso sería la primera variable, casos y controles, y para ello solicitaríamos un análisis de frecuencias, nos abriría el diálogo de frecuencias y en el desplegable de frecuencias seleccionaríamos la variable N1, casos y controles. Y esto nos generaría como reporte una tabla de frecuencia con la frecuencia absoluta de casos y controles, 32 casos, 20 controles tiene esta base de datos para un total de 52 registros, ¿no? Donde los casos corresponden al 61%, 61,5% de los registros. Ojo, que la casos esté arriba de los controles dentro de la tabla indica que al codificar la variable N1 casos controles se ha asignado a casos el número 1 y controles se define se ha codificado con el valor número 2. En las tablas siempre se respeta el orden de los numerales asignados, por tanto caso que es igual a 1 estará arriba y controles que es el número 2 estará abajo. Hacemos lo mismo para la variable agua sucia en el pozo. Damos clic en la opción de análisis de frecuencias. En la pestaña de frecuencias seleccionamos la variable N9 agua sucia en el pozo. Damos en OK y nos genera una tabla de frecuencias de agua sucia en el pozo. La finalidad de esto es verificar que tengamos también la totalidad de los registros bien generados. Nos tienen que dar nuevamente los 52 registros. Si nos dieran menos o nos identificaron otras categorías, pues tendríamos la necesidad en este momentito de revisar la base de datos y ver dónde tendríamos el problema. Pero bueno, aquí nos corresponde nuevamente la suma a los 52 registros generados o capturados en esta base de datos. Entonces, en agua sucia en el pozo hay 19 casos que refieren que donde se llegó a observar en las casas que no hay presencia de agua sucia en los pozos, y hay un total de 33 situaciones de casos donde la inspección de las condiciones de los pozos de su vivienda permitió identificar presencia de aguas sucias dentro de los pozos. Nuevamente, visualizar de que el hecho de que no esté en la parte superior quiere decir que dentro de esta variable se ha asignado al no la codificación igual número 1 y a sí presencia de agua sucia en los pozos la codificación número 2. La tabla respeta el orden de los numerales, pone nuevamente el 1 por encima del 2. Si hubiera más categorías, pondría posteriormente el 3, 4, 5 y así sucesivamente. Por tanto, 2 presenta una codificación con un numeral inferior al de si presenta agua sucia en los pozos, en este caso. ¿Qué es lo importante de identificar estas situaciones? Pues lo veremos más adelante. El paso 3 sería plantearnos la hipótesis de investigación. Ojo, recordemos que este es un estudio observacional de casos y controles, por tanto, las medidas de frecuencia a calcular es odds ratio y las medidas de asociación razón de momios. ¿Cómo plantearíamos hipótesis nula entonces en un diseño de esta naturaleza para un estudio observacional de corte retrospectivo, más de casos y controles? Pues lo podríamos expresar de dos maneras. Odds en expuesto, es decir, la posibilidad de ser caso cuando se esté expuesto, la posibilidad de ser caso entre la posibilidad de no ser caso cuando se cuenta con la exposición, es igual a la odds en no expuesto, que es lo mismo decir a la odds de ser caso con respecto a no ser caso cuando no existe el antecedente de exposición. Ahora recordemos que la razón de momio es la fórmula de razón de momio es el de una división entre la odds de exposición entre la odds de no exposición. Entonces una medida de razón. Si el valor es igual a 1, estamos hablando de que tanto el numerador como el denominador tienen la misma dimensión, el mismo valor, y
dos unidades con el mismo valor divididas por ellas mismas nos da siempre 1. Con lo cual, razón de momio es igual a 1, me está diciendo exactamente lo mismo que odds en expuestos es igual a odds de no expuestos. La hipótesis alternativa es la contraria o la inversa de la hipótesis nula, por tanto, en vez de ser el signo igual, pondríamos el signo de diferencia, es decir, la odds en expuesto es diferente a la odds en no expuesto, lo que es equivalente a decir que la razón de momio es diferente a 1. Paso 4. Solicitamos el análisis bivariado al programa de PINFO, es decir, la variable agua sucia, que es la variable de exposición, la tendremos que seleccionar y para ello damos clic en la opción tablas y en tablas tendremos que identificar primero la variable de exposición, en este caso agua sucia en pozo, que la seleccionamos dando clic en el desplegable de variables, y variables de efecto, en este caso pues ser caso o ser control, que corresponde al daño a evaluar. ¿Cómo se distribuirá la tabla? Pues veremos, damos OK y veremos nuevamente como producto lo siguiente. Vean que la categoría que sale en la parte superior relacionada al factor de riesgo es no, o sea, no presenta agua sucia visible en el pozo. ¿Por qué? Porque acuérdense de que a no se le ha asignado la codificación número 1. Por tanto, en esta tabla, tal y debido a la codificación empleada, la exposición no está en la parte superior, sino que está en la parte inferior. El estar expuesto se le ha asignado una codificación de 2 y por eso nos lo traslada, digamos, a la parte inferior. Esto complejiza un poco la interpretación y lo vamos a ver por qué. Bueno, tenemos como producto entonces esta tabla de frecuencias y la distribución de los casos y los controles de acuerdo al antecedente de no exposición a agua sucia visible en los pozos o a sí exposición de agua sucia visible en los pozos. El EPINFO además nos genera una tabla simple de análisis donde tenemos el parámetro, una serie de parámetros o dos parámetros diferentes, un análisis de odds, ratios, otro de riesgo basado en riesgo relativo y por abajo también el resultado de este estadístico de chi cuadrado. Veremos paso a paso cómo analizar e interpretar cada uno de estos datos. Pues bien, comencemos con la tabla. Dado que no presenta agua sucia, está en la parte superior, vemos que lo que podemos generar para esta primera línea es la odds en no expuesto, que se define como la posibilidad de ser caso entre la posibilidad de no ser caso. ¿En quiénes? En los no expuestos. Y esto es igual a 3 entre 16. Es decir, en los no expuestos por cada 16 controles se visualizaron 3 casos. En los no expuestos ocurrieron 3 casos por cada 16 personas sanas o por cada 16 casos. En la parte inferior y correspondiente a si se visualiza agua sucia en los pozos, podemos generar la odds en expuestos al factor de riesgo. Y esto sería igual al número de casos entre el número de controles. Y esto nos da 29 entre 4, que quiere decir que por cada 4 controles en los expuestos se presentaron 29 casos. Es decir, cuando hay antecedente de exposición a agua sucia en los pozos, se verifica que ocurren 29 casos por cada 4 controles. Veamos entonces que la razón de momio en este caso y para esta tabla se generaría de la siguiente manera: lo que está en la parte superior, que la odds en no expuesto, entre lo que está en la parte inferior, en las filas inferiores,
que es la odds de no en expuesto, perdón. Por tanto, la razón de momio aquí se calcularía como la odds en no expuesto entre la odds en expuesto. Es decir, 3 entre 16 entre 29 entre 4, que es lo que tenemos acá. Esto se resuelve, los numeradores multiplican al denominador y en este caso el numerador al denominador. Y al final, resolviendo la ecuación, nota que la razón de momio es igual a 0,02586 y resto de decimales. Vean que este resultado 0,025 corresponde o es el mismo mostrado por la tabla simple de análisis relacionado a la odds ratio pero como producto cruzado. La estimación puntual es de 0,0259, es decir, 0,259 por redondeo. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que hay tres grandes posibilidades de resultados relacionados a la razón de momio. Si la razón de momio es mayor que 1, quiere decir que lo que está en el numerador es mayor que lo que está en el denominador. Por lo tanto, en este caso, si la razón de momio fuera mayor que 1, querría decir que la posibilidad de ser caso sería mayor cuando no existe el antecedente de exposición que cuando existe el antecedente de exposición, que es lo que está en el denominador. Al ser la razón de momio menor que 1, lo que nos está diciendo es que el denominador de esta razón de momio es mayor que el denominador. O sea, en este caso, que la odds de los expuestos es mayor que la odds de no expuesto. O en otras palabras, que la posibilidad de ser caso cuando hay antecedente de exposición es mayor que la posibilidad de ser caso cuando no existe el antecedente de exposición. Por lo tanto, esta odds ratio menor que 1 me está identificando una asociación directa, una fuerza de asociación entre el antecedente de exposición a agua sucia en los pozos con el hecho de ser un caso dentro de este análisis de brote en Huitzilia. Es decir, encontramos evidencia de que está asociado el antecedente de visualización de agua sucia en los pozos o de presencia de agua sucia en los pozos con el hecho de una mayor posibilidad de presencia de casos cuando existe este antecedente. Ahora, pero este es el resultado de mi muestra de casos y controles. ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado, esta asociación, también la encuentre en la población general de la cual he extraído esta muestra de casos y controles? Pues bien, para contestar a esta última pregunta, hacemos uso de dos recursos. El primero puede ser la estimación por intervalos de confianza. Y para ello vamos a utilizar estos datos que están a la derecha de la odds ratio de producto cruzado y que hacen referencia al intervalo de confianza, en el cual con un 95% de probabilidad estimamos que se encuentra la odds ratio en la población de la cual se obtuvo la muestra para el estudio de casos y controles, o sea, la población total de Huitzilia. Y nos dice, este resultado nos dice que con un 95% de nivel de confianza, el valor de la razón de momio en la población de Huitzilia se encontrará entre los valores de 0,051 y 0,1302. Si lo ven, tanto el valor inferior como superior de este intervalo de confianza son inferiores a 1, por lo cual, con un 95% de probabilidad estimamos de que en la población general de igual manera está asociado el antecedente de agua sucia visible en los pozos con una
alta con la ocurrencia de casos cuando existe este antecedente. Esto es lo que nos está diciendo este intervalo de confianza, que esperamos con un 95% de nivel de confianza que esta asociación o esta fuerza de asociación directa entre antecedentes de agua asociada en los pozos esté relacionada con la mayor probabilidad de aparición de casos. Pero bueno, esas conclusiones puedo llegar haciendo uso del intervalo de confianza, y lo ven que es relativamente muy fácil. La otra aproximación para realizar estimaciones de tipo inferencial es la estimación puntual. En este caso, recordemos que la hipótesis nula siempre es razón de momio igual a 1 y la alternativa razón de momio diferente a 1. Pues bien, para la estimación puntual haremos lo que nos interesa es el cálculo del estadístico chi cuadrado. Recomiendo utilizar siempre el chi cuadrado corregido por Yates, que es más exacto, y nos da en este caso un valor de 23. Si nosotros nos vamos a la gráfica de distribuciones de probabilidad que satisfaga las condiciones de la hipótesis nula en una tabla 2×2, pues tenemos lo siguiente. Esta distribución de probabilidad lo que nos orienta es, hay muchísimas combinaciones posibles que nos pueden dar como resultado la hipótesis nula, que es razón de momio igual a 1. Entre ellas puede ser, por ejemplo, que la odds en expuesto valga 1 y la odds en no expuesto valga 1 también. Entonces tendríamos razón de momio sería igual a 1 entre 1 igual a 1. Otra probabilidad es que la odds en expuesto valiera 2 y el mismo 2 lo valiera la odds en no expuesto. Por lo tanto, la razón de momio se generaría de la división de 2 entre 2 y esto sería igual a 1. O sea, hay múltiples situaciones que pueden dar como resultado razón de momio igual a 1. Que ambos valores, numerador y denominador, valieran la misma cantidad. 0 no puede ser, 1, 1,5, 2, 2,5, 2,3, 2,8, 3,3, 3,5, etc. Hay múltiples combinaciones posibles, pero lo que nos dice esta curva es que hay algunas combinaciones de valores que son más probables que otras. Y hay algunas que son tan poco probables son muy poco probables, y esas son las que están siempre en los extremos. Entonces, convencionalmente para estas distribuciones teóricas de probabilidad que satisfacen la hipótesis nula, en estadística existe la convención, por lo menos para tablas 2×2, de utilizar un valor de chi cuadrado de 3,84 como un punto de corte. Este punto de corte, si ustedes ven en las abscisas, los valores van desde 0 hasta más infinito. Pues 3,84 corresponde al punto teórico de corte que, si yo lanzo una perpendicular, me deja a la derecha un área debajo de la curva que corresponde a un 5% de los valores representados debajo de la curva. O sea, de este 3,84 a la derecha está solamente un 5% del área debajo de la curva, o de los posibles valores que satisfacen la condición de la hipótesis nula. Ahora, si ustedes ven, nuestro estadístico de chi cuadrado dan igual a 23. Si aquí tenemos 0 y aquí 3,84, 23 estará muy a la derecha. Entonces la reflexión que hacemos es, hombre, la distribución de probabilidad teórica nos dice de que es probable de que este resultado nuestro, 23,5, proceda de una población que satisface la hipótesis nula.
pero es tan poco probable que yo mejor rechazo, para no correr el riesgo de equivocarme, mejor rechazo que este resultado sea compatible con hipótesis nula. Entonces utilizo este 3,84 de valor de chi cuadrado como punto de referencia para establecer la región de rechazo a la derecha y la región de aceptación de hipótesis nula a la izquierda. Ahora recuérdense que a la derecha de este punto de corte 3,84 está el 5% del área debajo de la curva de valores posibles que satisfacen la hipótesis nula. Por tanto, es común simplificar qué tan probable es que nuestros resultados satisfagan la condición de hipótesis nula de la siguiente manera. La probabilidad de que se cumpla la condición de que hipótesis nula es igual, o sea, que la hipótesis nula, que es igual a razón de Mono igual a 1, se cumpla por parte de nuestro estudio es de 0,00032. Y esto me lo calcula el test exacto de Fisher, que ustedes ven acá. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo esta cifra lo que me dice es, si yo repitiera este estudio en esta comunidad 1000 millones de veces, solamente en 32, yo espero que solamente en 32 resultados de esos 1000 millones de estudios que hiciera, solo en 32, el valor que, solamente en 32 estudios, que el resultado es compatible con la hipótesis nula. Entonces, es tan poco probable que mi resultado sea compatible con la hipótesis nula que mejor rechazo la hipótesis nula, con lo cual acepto la hipótesis alternativa. Es decir, que existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que mis resultados de análisis, es decir, los resultados obtenidos en mi muestra, que demuestran que hay una asociación entre el antecedente de exposición y la presencia del daño, además se repliquen en la población general. ¿Por qué? Porque no hay evidencia estadísticamente significativa que permita afirmar que en la población general no exista asociación. Eso es lo que estoy logrando decir cuando rechazo hipótesis nula. Cuando rechazo hipótesis nula, cuando mi chi cuadrado, el resultado de chi cuadrado cae a la derecha del punto de corte establecido. Es decir, en resumidas cuentas, cuando la P relacionada a mi chi cuadrado es menor a 0,05. O sea, la P de que este valor sea parte de los valores de H0 está a la derecha del punto de corte. Recuerden que a la derecha del punto de corte está solamente el 5% de los valores debajo de la curva. Por tanto, la probabilidad de que este valor pertenezca a hipótesis nula es menor del 5%. Por tanto, lo planteo de esta manera. Es decir, P es menor de 0,05. Eso es lo que nos quiere decir la famosa P, menor de 0,05. Paso 6, tabulamos los resultados. En este paso, recomiendo utilizar la tabla 1 y tabla 2 del ejercicio de resumen de la semana número 5 del ejercicio 5B. Y en este caso, pues pongo la frecuencia absoluta de expuestos y no de casos expuestos y no expuestos relacionados al factor de riesgo agua visible sucia en los pozos, igual expuesto y no expuesto en los controles, y la prevalencia de casos tanto en expuesto como en no expuesto. Acá me interesa, en la tabla 2, identificar el chi cuadrado,
la P asignada a este chi cuadrado y la odds ratio. Si ustedes ven, la odds ratio calculada es de 0,026. Si yo calculo el inverso, es decir, en vez de tener los expuestos en el denominador, los paso al numerador, veríamos que la posibilidad de ser caso en los expuestos es 38,7 veces mayor que la posibilidad de ser caso en los no expuestos. O sea, el antecedente de exposición a agua sucia visible en los pozos está fuertemente asociado a la aparición de casos. La posibilidad de hacer casos es 38 veces superior cuando existe el antecedente de agua sucia visible en el pozo que cuando no hay este antecedente. La idea es que una vez que ustedes llenen todos los datos referentes a cada una de estas variables, tendrán que generar un plan de intervención. En el plan de intervención ustedes propondrán medidas a tomar para intervenir en los factores de riesgo más fuertemente asociados y estadísticamente significativos. La tarea de la semana 5. La primera parte será generar un reporte de cada una de las etapas de investigación a desarrollar, previamente desarrolladas. En este caso, se proponen dos reportes complementarios, uno relacionado al estudio descriptivo en tiempo, lugar y persona y otro estudio de tipo analítico, donde lo que se requiere, digamos, que ustedes calculen la fuerza de asociación y significancia estadística de los estadísticos de fuerza de asociación. Interesa en el reporte no solamente el cálculo de los datos numéricos requeridos, sino además la interpretación de los resultados y sobre todo el plan de intervención que ustedes propondrían a partir de los resultados generados. Ojo, vean que los equipos que hayan hecho las tareas de la semana 3 y 4 tienen un gran porcentaje de esta tarea ya desarrollado. Pues bien, hasta aquí esta presentación. Recuerden siempre, está disponible mi correo para la tutoría directa a los miembros del equipo número 2. Por favor, también los miembros del equipo número 1 pónganse en contacto con Miguel Ángel Reyes para solicitar asesorías, consejos para la realización de la tarea. Por mi parte es todo y nos veríamos el día jueves en la sesión presencial.